es quien vende los frutos, es el que educa a mis hijos, el que regula mi salario y que quiere controlar mi amor. Pobre ladrón afortunado, pobre ladrón. A mi espalda está el lugar más cercano donde pasa la corriente de Humboldt, acá en Laguna Verde, la punta del faro por Ahumada. Están los vestigios arqueológicos más antiguos de hace 8500 años. Habitar en el territorio es moverse en él, es andar con el pensamiento y con las emociones, recorrer con la libertad del espíritu, ser parte del tiempo y sus efectos en la naturaleza, en las personas, en los animales, en la tierra y en la mar. Habitar es sumergirse en los lugares que alguna vez acogieron a mi pueblo y que nos sigue acogiendo hasta hoy, a un pueblo de tierra, pero por sobre todo, un pueblo de mar, el pueblo chango. Caminar es sentir bajo nuestros pies la huella milenaria de nuestro pueblo, una huella que está llena de recuerdos lejanos, recuerdos que descansan en los roqueríos, en su flora y fauna. Son esas huellas que descansan en la arena y que se pierden en la mar, pero que se recuerdan en el cielo, en las señales del clima, en el paso del tiempo, en los rostros. Son huellas que se abrigan del frío ante el fuego, que resguardan su sentir en las miradas de las generaciones. Nuestro pueblo permanece inquebrantable, desafiando tenazmente la conquista, la colonización y la avasalladora urbanidad que ha llegado a estos territorios. Resistimos con valentía las formas de subsistir impuestas desde afuera. A menudo chocan con nuestra milenaria tradición. Nuestros modos de vida han sido moldeados durante generaciones y aunque el mundo avance, vivimos en él, pero seguimos aferrados a nuestras raíces. Caminar es recordar con orgullo que tenemos una cultura que se manifiesta en la forma en que cocinamos, en cómo tejemos nuestras historias, en nuestras canciones y danzas, pero por sobre todo, en el respeto que sentimos por el entorno que nos sustenta. Llegué primero
a Mariscal, pues Carcajal, Barranca, Chiato, todos esos lados. Fui conociendo con el viejo Chío, con los que estamos nombrando. Después me cambié hacia otro lado con otros viejos bacanos, me dije un calado al paro, hay harto material. Si uno se conoce por el río Costa nomás. Y de ahí se va hermanando. Después uno va conociendo el Cerro de ella, pasear de ellos. ¿Cuántas veces fui para allá por el Cerro 18? A chupetear me llegó. Yo tenía curruca en esa parcela, que quería que me quedara cuidador. Entonces le dije, no me ha gustado nunca la pega de cuidador, muy humillante. Aquí quiere que le cuiden todo, que le hagan un edificio por un mísero sueldo. No hace nada, dice, pero el cuidador tiene que estar aquí. Luego lava el huito, cochayuya, todo le echa la pesca, todo. A manopla nomás, metía la manito, porque la jaiba duermen el día. Se deja caer la mano, ¿no? Claro que si le llega a agarrar, pobre dedo. Se le llegan a saltar los ojos con le pescan las tenazas chicas. Esos son los buzos que usan turnos, no pueden bucear marisco por la sencilla razón que el loco se asusta y se suelta. El loco de arriba le dice, seré loco pero no bueno. Arrancando cobardía, de algo. Plancha que le llaman, bajo una piedra. Es una jaiba en la orilla, la orilla bien. Todo. Llegan dos, se llega al otro, encima del otro. Bueno, yo creo que son 3/4 de hora. Media. La noche más, como es un deba. Y aquí, por ejemplo, hay muchas técnicas del cochayuyo, como cortar el cochayulo, el ulte, cómo se cocina, cómo hacen remedio con eso. Se corta con la mano, porque si tú la cortas con un cuchillo, no crece más de ese luche. Entonces son técnicas como súper específicas que a cierta forma se han ido perdiendo, pero hay gente que la ha mantenido. ¿Ya? Y esa es una costumbre que nosotros estamos tratando de retomar. Caminamos entre las letras y en la literatura y la historia encontramos algunos pocos rastros de nuestro pueblo en el Valparaíso antiguo. Las pocas palabras escritas sobre nosotros contienen un fragmento mínimo de quienes somos. En su versión de la historia, periodistas, cronistas, historiadores, antropólogos cuentan con conceptos como creen que fuimos, como creen que somos. Pero esa versión no es la nuestra. Por el contrario, nuestras memorias están custodiadas por la mar, los cerros y sus quebradas. Quien nos habla del pueblo chango acá en Valparaíso es Vicuña Maquena. Él nos señala en su libro Historia de Valparaíso que los changos habitaban el Valle Quintil, que es en la zona de Barrio Puerto actualmente, que es entre Sotomayor y Carampangue. Ahí él nos comenta que habitaban ahí los changos y que llamaban Alimapu desde acá el Faro hasta Concón, y vivían de la pesca y también de algunos cultivos menores. Esto ha dado pie a que algunas personas, otros investigadores contemporáneos, digan que no se trataba de los changos, sino de otro pueblo indígena. Los changos sí habitaban esta zona. Pruebas de ello son las balsas de cuero de lobo que se han testimoniado, sobre todo, por ejemplo, por Fresier en el siglo XVIII, en 1713, en que él observa acá en Valparaíso y en Concón que se utilizaba esta balsa. También nos comenta sobre la Calahuala, que nosotros reconocemos como un sitio del chango también. Hay muchos investigadores, sobre todo del periodo colonial, que no distinguen, por ejemplo, entre pueblo e indígena. Tenemos, por ejemplo, el caso de Barros Arana, que solo habla de indígenas chilenos y no hace distinciones por
por pueblo, entonces bueno, ahí nos encontramos con varias dificultades, dada la escasa bibliografía y fuentes respecto de los tangos acá, y también encontrarnos con muchas fuentes con un sesgo grande cultural y racial. Parece ser igual que hubo, digamos, una desconfianza y un momento de quiebre grande entre el pueblo chango y los españoles, desde muy comienzo en la colonia. Esto dado por la desconfianza que los indígenas sentían por la ambición de los conquistadores y la violencia que estaban ejerciendo sobre los demás pueblos indígenas, y ellos respondieron a esa violencia con violencia. Estos antecedentes dieron pie a que en 1549 el Cabildo de Santiago autorizara a Juan Gómez a aleccionar y a matar a cualquier indígena con tal de esclarecer la sospecha de alzamiento general indígena. Lo que ahí también ubicamos la gran desaparición o la migración también de los changos de Valle Quintil. No hicimos grandes edificaciones, ni cambiamos nuestro entorno. Vivimos en simpleza, más no en la barbarie. Nuestro orgullo fue crear una tecnología eficiente y efectiva para navegar en la mar. Nos caricaturizan y para reconocernos indígenas nos quieren ver vivir en el pasado. No olvidamos el ayer, mas sí vivimos nuestro presente. Nos tocó cambiar como las mareas, de lugar, de lengua, de vestimenta, de tecnología, pero no de esencia. Es difícil abordar la realidad histórica y la identidad cultural del pueblo chango, considerando que partimos de la base de que hay una discusión disciplinar que no aclara mucho la situación. Por ejemplo, para la arqueología, los changos no existen. Sobre todo los que habitaban en esta zona, en Valparaíso, son parte de la cultura concagua. Changos viene siendo un concepto que fue acuñado a lo largo de la colonia por los cronistas, que más bien representa una forma de vida, una manera de hacer, que una unidad étnica. Por lo tanto, hablar como comunidad del pueblo chango es algo complejo. Sin embargo, la propia autopercepción de los changos ha permitido que se conformen como una unidad en torno principalmente a sus quehaceres, que es la pesca, la recolección de marisco y su característica trashumante. Descubrir el pasado indígena de Valparaíso o la presencia indígena de Valparaíso nos remite necesariamente a los llamados changos que estaban a la hora de la llegada de los españoles en 1536. Ese pueblo que según la historia fue diezmado, fue exterminado, la verdad es que echó raíces y se quedó de alguna manera en la población y se fue mezclando con otros indígenas que fueron llegando a Valparaíso a través de los sistemas de encomienda, a través de trabajo forzado, que de alguna manera son parte de la base de la población original de Valparaíso, que se radicaron en esta bahía, que trabajaron por sí mismos, dedicados principalmente a la pesca, y también trabajaron para los españoles, y fueron habitando los cerros, las quebradas y las caletas que habían acá. ¿Dónde se materializa esa presencia del pueblo indígena? A lo largo de la historia, mestizado, lo que de alguna manera conforma la base del bajo pueblo, como diría Gabriel Salazar. Chile ha sido a lo largo de toda su historia un país tremendamente mediterráneo. Toda nuestra historia ha estado volcada a lo agrario. La cultura de la hacienda se ha impuesto en nuestra mentalidad casi como único patrón cultural, a pesar de la costa que tenemos, a pesar de la riqueza que tenemos de nuestro mar. Entonces suenan medio abstractos estos conceptos de la proyección de Chile al Pacífico, el comercio con Asia y una serie de conceptos que de repente no tocan en el día a día a la población.
Y en eso la reivindicación del pueblo chango de alguna manera nos recuerda que estamos con la cordillera a nuestra espalda y con el mar de frente como un espacio vital donde podemos desarrollarnos, al igual como se ha desarrollado la historia que nos ha indicado que la esencia del país está en el campo, está en el valle, está en la zona central. Bueno, pero todo eso también tiene un mar que nos baña de norte a sur y que es lo que ellos justamente están reivindicando, no solo como espacio territorial, sino que como espacio vital a partir de su propia cosmovisión. Lo indígena nos lleva a la Araucanía, nos lleva al altiplano, nos lleva a los grupos de la Patagonia, de los canales del extremo sur, pero no a Valparaíso. Entonces, en la medida que la investigación, que el trabajo cultural, que la literatura coloquen el foco en esta realidad indígena de Valparaíso, materializada o focalizada en los changos, va a ser una manera de redescubrir nuestra propia identidad como habitantes de Valparaíso. No alteramos la tierra. Vivíamos de lo que cargábamos. Transhumantes éramos para vivir y subsistir. Nuestra cultura, herencia y riqueza es inmaterial. Hoy, cada palabra escrita, cada nota musical, cada danza, cada pintura, cada artesanía, cada preparación culinaria, cada tecnología de conservación de alimentos nos conecta con nuestro pasado y nos inspira a forjar un futuro en el que el pueblo chango sea reconocido y valorado en toda su riqueza y diversidad. Como a los 21 años, más o menos me encuentro con la guitarra, con una guitarra, aprendo rápido. Mi primo, un compositor, hijo de Sergio Maldonado, me enseña a tocar y él era compositor también y me di cuenta de que no era difícil y a los 6 meses estaba componiendo. Y posteriormente, en el año 2000, casi el año 2000, hago mis primeras presentaciones con la historia de Barón, así en música, acá mismo en el cerro, en el barrio. Y me di cuenta que la música era un factor importante, pero también era importante integrar el texto. Ahí empezó a escribir la parte changa así, de la historia. En los tiempos en que yo me desarrollaba mi infancia, sí era parte poder habitar la orilla. Entonces, el juego, el aprender a nadar, mi propia, o sea, cómo nos fuimos conformando también a partir de esa geografía de este territorio, esa conexión entre el cuerpo y ese entorno de naturaleza, que en este caso es esta costa del Pacífico, nos ha permitido también comprender la importancia y la trascendencia que tiene cuando ese cuerpo político está conectado con la espiritualidad. ¿Y cómo se conecta? A través del movimiento. Los changos, las changas, hoy por hoy están reconstruyendo la memoria, estamos reconstruyendo la memoria porque es necesario, porque necesitamos ser visibilizados, ¿cachai? Necesitamos que nos consideren en todo lo que refiere a la cultura de la orilla, a la transhumancia, a la biodiversidad del mar, a la espiritualidad. Pues y soy súper energética con la espiritualidad porque tiene que ver con la transformación cultural. El chamber ha creado narrativas, ha creado la música, ¿no es cierto? Y yo también he tomado esa información y se ha creado obras entonces como Hueupife, la cultura de la orilla, que tomo el material que ha investigado y que ha creado mi padre y lo hemos complementado con el mundo escénico. Generaciones distintas observando al pueblo. Generaciones distintas observando la memoria y la historia no contada. Y desde el arte y la cultura creo que es importante sensibilizar a los habitantes de este territorio la importancia que tiene la naturaleza. La importancia que tiene la naturaleza en sus vidas, en el bienestar, también en el mundo de la orilla, que se piensa solamente que es como la caleta, ¿no? Como, en la caleta pasa todo y ahí está, ahí el comercio del mundo del mar, y no es así. Tiene toda una cultura asociada y que es sumamente importante poder conocerla, pero para conocerla tienen que destrabar todo ese borde costero que fue llevado a dos extremos
y que dijeron, bueno, todo lo que sucedía en esta orilla ahora lo ponemos en 2 focos, que son 2 caletas que son las que quedan, y toda la vida cultural que existía en relación con la naturaleza se olvida, no pasa nada. Nuestra cultura siempre ha estado entrelazada con la mar. En ella encontrábamos alimento y espiritualidad. Nuestros modos de subsistir con el buceo y la navegación fueron y serán una danza de vida y conexión con la mamacocha. Observamos el color del agua, su turbulencia y transparencia, y cada uno de estos indicios nos guía. En ella convivimos con cientos de especies. Los tipos de animales y moluscos que encontramos en nuestro camino son antiguos aliados que nos revelan bellos secretos. Oh, la mar es todo en mi vida, es todo, desde que despierto hasta que me acuesto. La mar ha estado en mis momentos más felices, en mis momentos más tristes. Le he ido a presentar a la mar a mis 2 hijos. Ellos saben lo que significa para mí. Ellos saben que el día que yo no esté, el día que yo me muera, me van a poder encontrar en la mar. Ellos saben que el amor que yo siento por la mar es el mismo que siento por ellos. Y yo siempre tuve esa inquietud y siempre se sentía esa cercanía con la mar, hasta que un día ya más avanzada mi edad, me metí al agua a bucear. Y desde el día que me metí al agua y pude mirar abajo del agua, supe que nunca más me iba a salir de ahí. Me dedico específicamente o mayoritariamente a la pesca submarina con arpón, en apnea. Capturo peces de roca, vieja, rollizo, jerguilla, vilagay, algunos peces congrio colorado, lenguado, corvina. También recolecto marisco, crustáceos, algas. Todo es vida, el mar, el viento, la luna, el sol, las nubes, la lluvia. Todo está relacionado. Pero también con las personas que uno se va cruzando en la mar, que llevan 30 años, 40 años en la mar, que son sabiduría pura esa gente. Hacia el interior no conozco nada, pero por la costa he tenido la oportunidad de estar en la 4ª, la 3ª, la 2ª región, la 6ª, la 7ª, la 8ª. Hasta Puerto Montt he llegado buceando, recorriendo, quedando, durmiendo en rucos, conociendo gente que quizás nadie sabe que están vivos de su existencia, conversando con ellos, conversando con viejitos, weón, que llevan 50 años en el mismo ruco haciendo lo mismo. Estamos en una situación crítica. Si nadie hace algo, de aquí a unos años más no va a haber un mar para el pueblo chango desarrollarse, ni para las personas que lo hacen por deporte lo puedan hacer. Se está todo privatizando, entregando, destruyendo, construyendo, vendiendo, devastando, y nadie está mirando eso. Impresentable lo que están haciendo las inmobiliarias, impresentable lo que se está haciendo en Quiriyuca, que se está destruyendo todo sin importar absolutamente nada para hacer casa, para hacer condominio. Es impresentable lo que se vive en Laguna Verde, que todos los días se cierra un camino, que todos los días se corta una pasada, se hace una reja, se compran playas. Impresentable que en Laguna Verde tú vais por el agua y podéis ver 10, 15 playas privadas que están en una casa con una playa al lado. ¿Y quién fiscaliza eso? El barreteo del güiro, ¿quién lo fiscaliza? Se sacan diariamente toneladas y toneladas de güiro. ¿Y eso quién lo fiscaliza? En el norte. Entonces, no se trata de ver quién hace más daño. Toda la extracción es dañina, la que nacemos nosotros o la que se hace a gran escala, toda es dañina. Todos contribuimos nuestro grano de arena en la extracción, pero sí hay cosas que debieran por lo menos estar legisladas, restringidas, como el tema del güiro. Es un chiste ver hoy en día la ley en cuanto al borde costero. Las personas compran los terrenos, te dejan una entrada, un acceso a la playa a kilómetros de la playa, que hay que pasar caminando kilómetros para poder llegar a la orilla de la playa, y ellos con sus casas, con caminos privados hasta la orilla de la playa. ¿Quién fiscaliza eso? No existe. Cualquier persona acá tiene el derecho de construir, de hacer un edificio al lado en un arenal. No interesa lo que se hace, no interesa el edificio que está en Concón, el Punta Piquero. Yo creo que es la muestra más grande de la inoperancia en todos los sentidos.
Nuestros conocimientos nos han permitido descubrir rincones ocultos entre las aguas, lugares donde la pesca es abundante y donde la biodiversidad se despliega en su esplendor. Estos rincones son nuestro legado y nuestra responsabilidad. Buscamos un equilibrio dentro de la diversidad de los océanos. Eso es lo que diferencia al pueblo chango de los demás trabajadores de la mar. Reconocemos que somos una parte más de esta red de vida y todos los seres que la componen son importantes. Vienen estos lados, pues estos acantilados, pues puro acantilado que es más de marisqueo por la orilla, incluso más que nada. La lapa, el caracol, el erizo, el urtel, el cochayuyo y el luche. Igual habían cosas que de repente no se sacaba lo más chico, tenía que sacárselo el producto más grande. Eso venía de cuidar incluso y de abuelos, de gente más antigua, es lo que nosotros hemos aprendido. Por ejemplo, en fabricar y cocinar los últeres, que los últeres acá viene crudo y eso se cose, de cocinar un luche, de hacer un paquete de cochayuyo, de hacer una rodaja, de sacarle un brillo, de dejarle un proceso de amarre. La concha del loco, igual como se regenera, es como un caracol, a la vez se saca un producto que es como una crema y se quitan manchas. O por ejemplo, no sé, una estrella de mar que te puede quitar una hinchazón de una rodilla. Por ejemplo, por esto aquí está el molle, el quinchamarí, está el llantén y varias plantitas que sirven para el cuerpo. De niño sentía esos olores de repente del marisco. Cuando mi abuelo me lo llevaba, de repente el olor me lo impregnaba y sentía que yo tenía que a lo mejor algún día sacar eso, o ver de dónde venía, o cuál era su proceso de crecimiento, cómo, de dónde tenía que llegar, a dónde lo tenía que ir a sacar. Que también esto es una riqueza que es para todos, y que da para vivir y para subsistir. Solamente que tiene que ser con cuidado, con respeto. Empecé a trabajar en la mar y a dedicarme a esto desde niño, con las mismas familias que compartían con mi familia a los alrededores. Como saber trabajar los cochayuyos, el ulte, saber mariscar, distinguir las especies, saber las fechas donde poder trabajar los recursos y distintos valores más de el cuidado de la naturaleza, cómo traspasar los conocimientos y la sabiduría a nuestros hijos y a nuestros pares, no solamente a familiares directos, también a nuestra gente que nos rodea. Los primeros lugares que recorrí fueron la playa Torpedera, Carballo, San Mateo, todo ese, el Muelle Prat, Sudamericana, Barón, que eran los más cercanos, acorde a que yo era más niño y la ciudad era más accesible para mí. Después, cuando fui creciendo, empecé a seguir a los mariscadores de orilla, a las familias Los Robles, Los Machucas, que eran los que trabajaban en el cerro en esos entonces. Puede ser por línea de mano con anzuelo y encarnada nomás, con plomada de piedra o con arpón, haciendo caza submarina, caza selectiva. Las especies más grandes son cazadas, con el aguante pulmonar del ser humano solamente. La forma de ser de un chango es que cuando la mar está mala, tiene que ejercer otro oficio o trabajo. Y eso también te lleva a escabullirte en la sociedad y ser parte de ella también, o sea, como una mirada integradora. Yo igual soy orfebre de profesión, de oficio. Trabajo plata, oro y distintos tipos de piedra o piezas, cadena, pulsera, aro, anillo y todo lo que la tierra te pueda dar como para poder hacer algo. La mar para mí lo es todo, porque por la manera que yo tuve de vivir en mi infancia o la manera que se dio mi vida,
fue una ayuda en lo emocional, en lo espiritual, en lo medicinal. Esto es cultura viva. Nosotros somos personas que hacen oficios y tradiciones a diario, cotidianidad. A mis hijos lo que les puedo decir es que ellos pueden decidir lo que ellos quieran en sus vidas y el amor que tienen por el mar y la naturaleza lo mantengan, y que es lo más fuerte y lo más bonito que yo les puedo entregar. Nos obligaron a creer que la naturaleza era un lugar sin alma. Nos obligaron a creer que el dinero es poder y que con él se puede arrasar con todo, que es dueño de la vida y de sus almas. Por eso fuimos asesinados y expulsados a la fuerza. Hoy abrimos los ojos y nos damos cuenta que con el dinero no se puede devolver la vida. Ni se restauran las aguas, ni se restauran los árboles milenarios. No se puede cultivar monedas para comer. No se pueden hacer llover monedas para beber. No reviven los animales con billetes. No se descontamina el aire con cheques. Esta destrucción no era nuestra forma de vida. Este es un sitio, y todos los mariscaderos, que aquí, que para nosotros es parte del territorio yango de la quinta región, del Valparaíso oculto que hay, que es toda la zona acantilada de Playa Ancha, que sería esta. O sea, si tú escalas el cerro y vas al otro lado, llega a Playa Ancha, ¿vale? Y allá de la punta a la vuelta ya te está asomando hacia la parte que le llaman los ventisqueros, y llega a las torpederas, ¿ya? Y esta cara de cerro llega hasta la playa grande Laguna Verde. Esa de ahí al frente se llama la Costa Chica, hasta la punta Curaumilla, y después la Costa Grande, que llega hasta Quintay, hasta la playa Quintay. En ese tramo hay más de 50 mariscaderos, todos con sus nombres, sus senderos, y todos conocidos por toda esta gente. Y coincide que todo eso era territorio de Santa María 100 y tantos años atrás. Que claro, ya desde esa época se invisibilizó como un territorio indígena, porque evidentemente en esa época no había para el Estado, quizás para los terratenientes, los fundos que habían, ya no existían los indios. Del Pino para allá tiene otro nombre, el Raspaculo. Después viene Las Barrancas, o también conocido como La Virgen. Para el otro lado, por ejemplo, ese cerro, el Chivato, y a la vuelta se llama el Salto de la Cabra, Las Cuatro Puertas, y así cada lugar tiene un nombre. Y este es el mariscadero más grande que hay, el Carcajal. ¿Por qué? Porque abajo tiene una playa de piedra que tiene cerca de 1 kilómetro, era grande. Y así mismo todas estas quebradas tenían agüita. Todas las acantilados, en todos estos 50 mariscaderos, la gran mayoría tenía agüita dulce. Ahora en unos 10 habrá agüita dulce. Y la agüita se fue cortando de allá arriba a la mar. Eso influenció, porque el agua dulce es importante en los ecosistemas que siempre han tenido agua dulce. Se dan ciertos mariscos, cierta alga, y eso ya ahora se está muriendo ahí porque no está ese flujo. Este es un sitio espiritual, donde tú lleváis tu sustento, pero también lleváis algo más. Aquí todos han ofrendado sus cosas también. Hay harta gente que ha quedado en el camino, que se lo ha llevado la mar igual, se lo ha llevado las piedras. ¿Cómo te das cuenta que tenía una herencia especial? Cuando te das cuenta que, por ejemplo, conocí los nombres de todas las plantas, para qué es lo que sirven. ¿Y de dónde se aprendió eso? Yo lo aprendí con otra gente con la que iba caminando por el cerro, y me dijeron, mira, esa es la planta tanto, esa es la otra. La pesca de roca, que es la vieja, que es el pescado más importante, los rollizos, los vilagay, las jerguillas, también hay lenguado, hay congrio. Aprendí a curtir el cuero de pescado, a charquear y a ahumar. Aprendí hartas cosas investigando, preguntando, mirando cómo lo hacían otros. Y también hacemos parte de nuestra economía de esas cosas. Lo ocupamos cuando salimos. Vamos de viaje, sobre todo el cuerito lo llevamos por ahí, unos cuantos cueros, y siempre te salvan con alguna artesanía por ahí. Tengo un arraigo en toda esta costa, desde San Antonio hasta Loncura. Conozco más para el sur y más para el norte harto, pero si tendría que definir un territorio, ese es mi territorio. Las áreas de manejo
tenemos que reconocer que han servido para cuidar el entorno, porque se ha protegido de una otra manera, pero administrativamente no han hecho un conflicto interétnico. O sea, Shango están hasta matando a otros porque se le meten al área. Y el grave problema es que el recurso, el del loco, el marisco el loco, si tú revisáis, vaya, todos los conchales que tienen 12.000 años para arriba, o sea, para adelante, todos son puro loco, hasta la fiebre es loco, ¿sí? Vino la industria, vino la plata, vino toda la cuestión, saquearon el loco, y toda la gente que vivía en la orilla, que vivía del loco como alimento, como economía, como todo eso, no pudo vivir más porque se prohibió la extracción del loco. Se prohibió porque no había, se entiende, listo, una veda, se limita la extracción. Y después se empezaron a dar como concesión estas áreas de manejo. El grave problema que se invisibilizó a la gente que realmente vivía del loco, que eran los buzos, los recolectores, y se les dio las concesiones principalmente a sindicatos de pescadores. ¿Por qué se les dio a los sindicatos de pescadores? Porque los pescadores ya no tenían sus recursos pelágicos de alta mar que salían a pescar porque la industria le había quitado, se comió su trabajo, digamos. Entonces el Estado, para tapar la cagada que había quedado, le dio a los pescadores, que eran sindicatos más potentes, más grandes, más visibles, les dio la concesión de la orilla y se dejó a todos los recolectores de orilla como que era un hobby, que iban a hobbiar ahí, a pasarlo bien nomás. Vemos crisis por todas partes. Pareciera que nuestra forma de vida, que se mantuvo por más de 10.000 años, no era tan equivocada. Pero nos asesinaron, nos obligaron a ser mano de obra, nos obligaron a migrar y ser esclavos en los campos, en la minería. Así, nuestra cultura fue mezclada con muchas nuevas culturas, producto de la colonización, y luego, en el surgimiento del Estado chileno, aceptamos vivir en la modernidad. Pero nuestra cultura tiene reglas de respeto por la Pachamama y la Mamacocha. Y eso nos hace caminar identificándonos como changos en el presente. Eso es lo que cultivamos en nuestras familias. Hoy en día, como pueblo chango, estamos en un proceso de acreditación por parte del Estado. Nosotros estamos reivindicando nuestra preexistencia, obviamente, en este territorio. Tenemos nuestro propio conocimiento, nuestra propia forma de reconocernos también. Y hoy en día la CONADI nos pone algunas trabas, nos ha puesto muchas trabas, nos pone criterios con los que muchas veces no estamos de acuerdo. Lamentablemente la ley indígena acá en Chile está desactualizada, ¿ya? Tiene criterios raciales que no nos acomodan, con los que no estamos de acuerdo. Y para nosotros es mucho más importante reconocernos en nuestras prácticas, en nuestra cosmovisión y también en nuestros parentescos ligados al mar, ¿ya? Y que mantenemos prácticas de transhumancia, mantenemos prácticas de recolección, de caza. Hoy en día ya no se permite o no se hace mucho, pero todas nuestras familias, por ejemplo, hasta hace, no sé, 20, 30 años atrás, hacíamos recolección de huevos, de aves, obviamente de algas y de marisco. Estamos tratando de que CONADI se abra también, ¿no es cierto?, a reconocer esas prácticas como lo que nos definen, ¿ya? Y que no se nos encasille en criterios que son propios de otros pueblos, como el tema de los apellidos o de las tierras indígenas, que obviamente nosotros como changos, que hemos sido invisibilizados durante siglos, no tenemos títulos de propiedad ni nada que haya sido dado a nosotros como pueblo. Yo creo que es súper importante que nosotros como pueblo no estamos fosilizados en el pasado, sino que somos pueblos que estamos vivos. Nosotros estamos súper claros que somos indígenas, que somos originarios de un territorio, que tenemos un vínculo con el territorio y tenemos también el derecho a reinventarnos desde el presente, ¿ya? Entonces, en esa reconstitución de nuestra identidad indígena desde el presente, tenemos también la libertad de resignificar, ¿ya? Siempre se dice que el pueblo chango no tiene un idioma, un pueblo transhumante que siempre ha tenido la práctica de comerciar con los pueblos del interior. Por lo tanto, es muy probable que hayamos hablado diferentes idiomas,
según las diferentes regiones en que habitamos, ¿ya? Así que eso también no es un impedimento hoy en día para que nos reconozcamos como pueblo, porque nos estamos reconociendo en torno a unas prácticas, principalmente que son nuestro vínculo con el mar. Es una cosmovisión que compartimos con otros pueblos que también son del mar, con los cahuéscar, los huilliches, los yaganes, porque en el fondo todos tenemos esa costumbre de vincularnos con el mar y saber cuál es su poder. Sabemos que en el mar también hay fuerzas espirituales que nos permiten recolectar, que nos permiten meternos al mar y salir, y también que nos dan alegría. Y nosotros estamos recomponiendo nuestra espiritualidad, estamos recomponiendo nuestra cosmovisión y también nuestra ritualidad. El territorio nacional, sus costas y sus mareas son un ejemplo doloroso de cómo nuestra relación con la tierra y la mar fue violentamente interrumpida. Fueron tierras y mares que alguna vez habitamos como pueblos, donde nuestras costumbres y modos de vida florecían. Esta conexión profunda fue interrumpida por la conquista, la colonización y el surgimiento del Estado chileno. Valparaíso y Laguna Verde son un rincón del universo de especial significado para nosotros. Ayer era un lugar donde se vivía en armonía, sin importar nada más. Sus caletas verticales y playas ocultas eran una zona conectada hacia las costas del sur y del norte. Hoy es un relato de pérdida y resistencia, de lucha, de batallas ganadas, pero también de esperanza y búsqueda de la recuperación. No tenemos acceso al mar. Tenemos que caminar hacia los extremos de la ciudad, hacia Torpedera o hacia Caleta Portales, para poder poner los pies en el mar. Algo que no hace mucho tiempo ni muchas generaciones era cotidiano. Pasear por todo este malecón, venir a ver los temporales, venir a ver las competencias de remo, de regata, habían balnearios, habían caletas. Estamos de hecho cerca del sector de la Calahuala. Aquí detrás estaba la famosa caleta de Jaime. Las caletas estaban en lo que era el centro neurálgico de la ciudad, y esta vocación portuaria, por la necesidad de espacios, de modernización de infraestructura, fue desplazando las caletas. La última fue la caleta de la Sudamericana, que hasta hace algunos años tenía incluso una función social integradora. La gente llegaba al mismo malecón donde estaba la caleta para poder adquirir el pescado, para poder llevar el sustento a su mesa. El 2013, con una promesa incumplida, erradicaron a esos pescadores, se tuvieron que ir a Quintero, unos pocos a Laguna Verde, y desapareció la única caleta que quedaba en el centro neurálgico de la ciudad. Eso quiere decir, desde mi punto de vista, mar para Valparaíso. No solo tener una bonita vista al mar, sino que poder acceder al mar, tocarlo, poner nuestros pies en el mar, y de esa manera también revivir esa existencia del Valparaíso indígena, del Valparaíso chango, de estos antiguos habitantes de la bahía de Quintil, que basaban su existencia entre los cerros y el mar. Bueno, mi abuelo con mi abuela sí los conozco. Vivíamos allá en la caleta con ellos, la caleta Osnilla. Ahí conocí a mi abuela, a mi abuelo, todos ellos. No era como es ahora, como dormimos ahora, dormíamos en el suelo, tapados con unos pastos y puras cosas así. Salíamos a mariscar, a bucear, todo eso de chicos. Eran como 20. En la misma casa vivíamos todos, mi hermano, todos. En ese tiempo nadie, porque trabajábamos por la orillita nomás, mi papá lo hacía unas pangas chicas, entonces era en la pura orilla por la caleta, no salíamos lejos. En ese momento no tuvimos ni un problema en eso. Más adelante sí, pues. Ahora se me ahogó mi hijo, ya, ¿cuánto tiempo ya el Pitilla Pelón? Como 3 años ya mi hijo también se ahogó en el buceo. A mi papá, a mi mamá lo sacaron de allá, pero yo vivía acá en Laguna con mi hermana, mis hermanos tenían todos casas acá. A ellos lo sacó una gente que compró arriba y con ayuda del bote salvavidas, que es de Valparaíso, ellos lo sacaron de ahí.
Ellos fallecieron aquí porque de pura pena ellos se fueron. Se enfermaron porque a ellos les gustaba vivir en esa caleta donde vivían. Años, pues nacimos todos allá, pues. Somos 11 hermanos, nacimos todos allá. Mis hijos son buzos y yo soy pescadora artesanal, pero yo me quedo arriba del bote, no voy al agua. Mi hermano, mi hijo sí. Es bueno que salimos con mi hermano, salgo con mi hijo a bucear y todo eso. Para mí es bueno ahora. Si ya yo después ya me bajo, tengo mi kiosco para trabajar, así ya me bajo el bote que no pueda trabajar, ya tengo mi kiosco para trabajar. Porque a mí me encanta la mar. Me encanta la mar y de 9 años que yo trabajo en la mar. Y sigo trabajando. No me acostumbro a estar, me quedo un día en mi casa, me aburro, yo me vengo para la playa y tengo que salir a la mar. Porque es como que la mar te da tranquilidad, te da ánimo, todo eso. Para mí eso es lo bueno de la mar. Hago pescado frito, pailas marinas, empanadas, de todo eso que sea puro marisco. En eso trabajo yo, eso es lo que me gusta. Es lo mismo ahora, igual pescamos con carrete porque nadie pesca con caña, a nadie le gusta pescar con caña. Todos salimos a pescar es con carrete, que le llaman. De repente de las 8 puede ser hasta las 4, hasta las 5, que puedan pillar pescado los chiquillos y venirse con pescado para la playa. Viene a bañarse, viene que va, abuela, vamos a mariscar, abuela, hasta mansita la mar, vamos a mariscar y así tengo que llevarlo. Y así van aprendiendo. Y les gusta a ellos. En un momento cuando estuve buceando por las caletas verticales, las caletas verticales son todos los acantilados, bajadas que hay de aquí a Laguna Verde, me junté con unos antiguos pescadores recolectores. Y ellos me contaban que se juntaban en la mañana en ese lugar y se dividían las caletas. Decían, por ejemplo, tú bajas por allá, yo bajo por aquí, tú bajas por el clavo, tiene un nombre las quebradas. Se ponían en grupo y bajaban. Estaban todo el día mariscando, pescando, toda la tarde. Y después ellos subían y se juntaban en donde terminaban las caletas, en la tarde, ya caía la tarde, y juntaban todo lo que habían sacado. Juntaban las lapas, los locos, los erizos, los pescados, y se los repartían entre ellos. Era una ganancia comunitaria. Y después hacían una fiesta. Es una práctica que es muy bonita, que hoy día se sigue dando incluso. Diría que la palabra transhumancia queda incluso un poco corta para la definición de lo que hace el pueblo chango, porque si tú buscas en el diccionario, ¿cierto?, o internet, la palabra transhumancia, te vas a dar cuenta que tiene una matiz de los pueblos ganaderos alfareros o sembradores. A diferencia del pueblo chango, que es un pueblo que es de la mar y que es recolector, cazador. Si bien es cierto, hay una pequeña transhumancia para cuidar una especie de vida natural en que se mueven de un lugar a otro, podría hablar de una transhumancia biocultural o ecocultural. El salirse de la ciudad, digamos, o del pueblo donde vive a la mar, tiene una transhumancia también quizás hasta espiritual. Caminamos decididos a recuperar lo que se nos arrebató. La agrupación Changos del Éxodo se ha sumado a las distintas organizaciones, desde las locales hasta el Consejo Nacional del Pueblo Chango. Cada uno de nosotros ha enfrentado desafíos y obstáculos, pero encontramos la fuerza para seguir adelante. Cada reunión, cada proyecto, cada paso que damos nos acerca más a la recuperación de nuestra identidad y la revitalización de nuestras costumbres. En el norte se empieza a formar el Consejo Nacional del Pueblo Chango y el 2020 viene otra etapa del Chango del Éxodo, que es la pandemia. Y es cuando nosotros tenemos los primeros contactos con la gente del norte. Y ahí aparece Aranza Fuensalida. Ella nos hace el nexo con la gente del norte. En este caso estaban los primeros consejeros, que era Brenda Gutiérrez y Luis Castro, de la Caleta Barranquilla. Y él dice, este es el movimiento del chango. Y se acerca acá a Valparaíso y dijimos, bueno, hay que buscar a los changos acá en Valparaíso. Y es cuando pasamos por distintas caletas buscando a los changos, y ahí es cuando por fin nosotros logramos agruparnos y nos unimos al Gran Consejo Nacional, y es cuando empezamos la gran fuerza, digamos, para recobrar nuestra identidad.
había una base de pensamiento. Y ahí nosotros decíamos cómo llamarle a este movimiento, y ahí surge el nombre Éxodo. Que el Éxodo surge porque yo era del norte, Ciro Collado era de Los Vilos, Andrés Samartín era de San Antonio, y ya estábamos buscando gente acá a Valparaíso. Ya había gente en ese momento de acá a Valparaíso, de distintos lugares, de la caleta de Laguna Verde. Entonces dijimos Éxodo porque éramos de afuera y estábamos conviviendo con la gente de Valpo. Al final nos dimos cuenta en los estatutos que el Éxodo surgía como un movimiento desde el sistema capitalista, del sistema capitalista a una reconstrucción identitaria. Yo creo que ahí me encontré con mi pueblo, porque al final, si yo nací aquí, con partera, en el mismo asentamiento, la naturaleza, entonces lo tomé como un hecho, el ser el chango. Así que ahí ahora estoy ahora con los changos del Éxodo aquí, reencontrándonos y gozándonos, porque igual yo por lo menos anduve muchos años solo buscando, ¿no? Así que ahora estoy en una posición muy ventajosa con respecto al conocimiento del pueblo chango, y eso, estoy feliz. Trabajo con mi papá como desde los 8 años, y siempre que iba lo ayudaba a sacar lobo, lapa, y a veces habían igual jaiba. Igual la mar es muy bonita y los animales igual son bonitos. Es bacán porque igual puedo aprender sobre muchas cosas, las tradiciones antiguas y muchas cosas más. Siento felicidad, porque a mí me gusta mucho estar en el mar. Pertenezco a Chango del Éxodo aquí con los muchachos, las muchachas, entre amistad, entre conversaciones también políticas, indígenas, y también del mestizaje que se vive aquí en Valparaíso, en la zona centro. La junta, las comidas que se arman, los calditos, los fritos, las conversaciones, también que se piense en un trabajo colectivo, apuntando también a la libertad, a la identidad, enriqueciéndome ahí ya de Kimun, chango, conocimiento, así saber, así hermoso, y genial que se haya armado también una colectividad nacional y que se esté esa comunicación. Saludo a la gente. Cuando descubrí como el Nehuen chango territorialmente, fuimos con Carlito y Andrés. Era un acantilado, era una bajada así importante, peligrosa. Ya cuando los cabros se metieron me quedé ahí solo y de repente empecé a descubrir como el territorio distinto de lo que yo conocía como mapuche también. Aquí sentí que era otra cosa, así muy distinta, no me imaginé así un peñi, un alamien en ese territorio, eran otros seres que habitaban ahí, y empecé a ver el pasado así en el momento, y ahí descubrí como ese conocimiento, esa energía así como changa que habita este territorio. Después he conocido más lugarcitos y claro, los cabros tienen una forma muy distinta de recorrer los espacios, la transhumancia. Chango del Éxodo, desde que se creó, de un grupo de pescadores, buzos, gente de la mar, que entre todos siempre ha sido el traspaso del conocimiento, nos han ido como contando los viejos de la mar más antiguos, y de ahí se genera la escuela de artes náuticas aquí en Las Torpederas junto a los chiquillos. Yo tuve la oportunidad de que me enseñaran a hacer kayak, entonces ahí empezamos a transmitir lo que me habían enseñado, pues, lo mismo el buceo. Eso me gusta porque puedo ir con mis hijos, traspasarle el mismo conocimiento, gran parte de lo que es transhumancia, también de autogenerar el recurso, cuidar el recurso, entender de que el maritorio es
en la fuente de alimento que tenemos nosotros. Lo mejor es estar siempre en constante contacto con el mar y con la gente. Y lo peor yo creo que es esa restricción al maritorio como libre, como tener una caleta donde poder desarrollar tu actividad. Los chiquillos, los que se dedican más a eso, digamos, como que cada uno tiene una relación propia con la mar. Entonces hay que, es como buscarla, es como con la inmensidad, pues como el cobijo, el abrigo que te da la mar también. A veces también es dura, pero creo que eso, por ese lado, cada uno tiene como su propia búsqueda, que hay que buscarla. Tenemos una costa llena de mar, siempre los changos hemos estado acá. Nuestras proyecciones futuras son un viento a favor que trae calma a las mareas. Miramos hacia adelante con determinación y optimismo, sabiendo que nuestra lucha es justa. Estos lugares son sagrados para nosotros y los protegemos con la misma pasión con la que revitalizamos nuestra cultura. Caminamos juntos, reconociendo que los intereses de la modernidad poco han procurado cuidar estos lugares en los que por milenios convivimos respetuosamente, caminando, nadando, buceando. Nos damos cuenta de que somos los guardianes de un legado ancestral que sigue vivo en cada ola, en cada brisa y en cada rayo del sol que ilumina este rincón del mundo, desde las cordilleras hasta las profundas mareas. Debemos asegurarnos de que esta conexión perdure para las generaciones venideras como un lazo indestructible entre el pueblo chango, otros pueblos, la Pachamama y la Mamacocha. Nuestros territorios y maritorios son la carne y la sangre que se resiste a marchitar. Somos trashumantes, somos changos del éxodo. Tus amores siempre van, las pasiones y demás. Te comanda la humildad, tu guaraca es la bondad. Son tus hijos los remos y tu timón, tu mujer el fondeo en el caletón. Los toletes tu herencia ancestral, allá va el camaveja, sale a la mar. Curtida de recibirla, cacharpa húmeda de sal. La mar te quiere pero de canal. Llega a tu casa siempre, cada día. Déjale algo al coyote y al lobo de mar, al guacacho y al viajero pasajero que te cuidan en su vuelo. Canutito soñador, mano curtida de recibida, cacharpa húmeda de sal. La mar te quiere pero de canal. Llega a tu casa siempre, cada día. Déjale algo al coyote y al lobo de mar, al guacacho y al viajero pasajero